vamos a realizar un experimento que nos ayudará a poner de relieve toda la información para procesar los datos cinéticos de una reacción química. La reacción química que utilizaremos en este caso será la saponificación de acetato de etilo con hidróxido de sodio en solución para producir acetato de sodio y etanol. La reacción es muy simple. Los iones sodio van a atacar a esta parte, a este oxígeno rico en electrones, lo que va a ocasionar un desplazamiento de este enlace que va a quedar cargado de forma positiva, en donde los iones oxidrilo podrán reaccionar y generar a los productos, en este caso al etanol, y por apareamiento con el nucleófilo, en este caso el electrófilo y el nucleófilo, producir el acetato de sodio. Lo que nosotros haremos es determinar cuál es la velocidad de reacción a partir de un experimento muy sencillo que a continuación ilustraré. Nuestro experimento, como veremos en el video a continuación, requerirá un vaso enchaquetado para control de temperatura, y la forma en que rastrearemos la evolución de nuestra reacción será mediante el bulbo de un conductímetro. Bien es cierto que todas las especies químicas involucradas producen una cierta conductividad en nuestra solución, pero la especie química que más va a producir conductividad serán los dos iones que se producen al diluir el hidróxido de sodio en solución. A medida que vaya disminuyendo la concentración de estas especies químicas, la conductividad eléctrica en microsiemens sobre centímetro irá disminuyendo. Luego entonces nosotros podremos relacionar a la concentración de hidróxido de sodio. Esta será directamente proporcional a la electroconductividad, y con ello seremos capaces de poder hacer la manipulación pertinente de los datos cinéticos. A continuación veremos el experimento. El arreglo experimental para esta práctica es muy simple. Tenemos nuestro reactor enchaquetado, que como podemos ver tiene el flujo de agua gracias a nuestro baño térmico. Nuestro baño térmico se encuentra para este ensayo a 30 grados Celsius. Previamente antes de que correr la experiencia, tenemos que sumergir las soluciones preparadas de acetato de etilo e hidróxido de sodio a esos 30 grados para lograr el equilibrio térmico. De otra forma, al agregar aquí en el reactor enchaquetado, primero tendría que ocurrir la transferencia de calor. Eso originaría que nuestro ensayo no fuera exactamente a 30 grados Celsius o iniciara a una temperatura diferente y después llegara a los 30 grados, y eso ocasionaría pues un error en la medición en cuanto a los datos cinéticos. Lo que tenemos que hacer es, una vez logrado esto, vamos a encender la agitación de nuestro sistema. Bueno, ahorita que sumerjamos las soluciones, tenemos nuestro bulbo del conductímetro, y con el mismo vamos a registrar la evolución de la conductividad en el tiempo. En teoría, cuando agreguemos ambos reactivos al mismo tiempo, hidróxido de sodio y acetato de etilo, va a haber un subidón en la conductividad producto del ion oxidrilo libre. Una vez que ocurra la reacción,
este ionoxidrilo deberá de ir consumiéndose, generando los productos y como consecuencia registraremos una disminución en la conductividad. Aquí tengo las soluciones, las voy a agregar al mismo tiempo. Es importante que el nivel de la mezcla reactante logre que quede totalmente sumergido el bulbo. Ahí observamos la conductividad, 2400 microsiemens sobre centímetro es la conductividad, y como lo habíamos pronosticado, conforme va avanzando la reacción, esta conductividad irá disminuyendo. Lo que debemos de hacer es hacer una tabla de tiempo contra conductividad directamente proporcional a en este caso la concentración de hidróxido de sodio, que es igual a la concentración de acetato de etilo. Con esto y con la teoría pertinente vamos a determinar en efecto cuál es el orden global de reacción y cuál es la constante cinética de reacción, en este caso para 30 grados Celsius. La reacción de saponificación de acetato de etilo se puede simplificar a la siguiente representación. A más B, que de forma irreversible nos genera los productos de reacción anteriormente descritos. Así, el modelo matemático de la velocidad de reacción se puede simplemente escribir como la velocidad de consumo del reactante A igual a una constante cinética de reacción multiplicada por la concentración de la especie química A, acetato de etilo o hidróxido de sodio. En este caso, mostraremos como si el hidróxido de sodio o los iones sodio e hidroxilo sean esta concentración elevado a su coeficiente o a su exponente, que representará la dependencia de la velocidad de reacción con respecto a esta concentración y la concentración de acetato de etilo. En nuestro experimento, nosotros vamos a tener que inicialmente la concentración de hidróxido de sodio, los iones sodio e hidroxilo, van a ser exactamente iguales a la concentración de acetato de etilo. Como la estequiometría es, en este caso, por cada mol de hidróxido de sodio se consume una mol de acetato de etilo, en todo momento podemos decir que la concentración de hidróxido de sodio es igual a la concentración de acetato de etilo. Por lo tanto, podemos simplificar a nuestra expresión como la velocidad de consumo de hidróxido de sodio igual a la constante cinética por la concentración de hidróxido de sodio elevada a la alfa más beta, donde alfa más beta vamos nosotros a llamarlo el orden global de reacción. En este caso, esto es precisamente lo que vamos a determinar a partir de nuestros experimentos. Entonces, lo que debemos de hacer a partir de la práctica antes mencionada, el arreglo experimental, es tener datos de tiempo contra electroconductividad, a la cual vamos a asociar directamente a la concentración de los iones sodio e hidróxido de sodio. Así que podemos nosotros asociar a la velocidad de consumo de esta especie química como K, que en este caso esta K ahora representaría tanto la velocidad de reacción como la dependencia o la proporcionalidad directa entre la concentración y la electroconductividad. Podemos tener esa certeza sin ningún problema y todo lo podemos asociar directamente a la electroconductividad.
De esta manera, podemos hacer ya sea nuestros arreglos matemáticos con el método integral o con el método diferencial y podemos sin ningún problema hacer la determinación de esta reacción. La manera en que en este caso se sugiere que sea el proceso es muy sencillo. Como nuestro reactor es un reactor batch, podemos escribir que la velocidad de cambio de nuestra concentración en el tiempo, que es igual a la velocidad de cambio en la electroconductividad, va a ser igual, en este caso, a la menos constante de cinética de reacción o la concentración de hidróxido de sodio, o lo que es lo mismo, puede ser indistinto, como ya lo mencioné. Esto es directamente proporcional a la electroconductividad y esto irá elevado al orden global de reacción. Una vez entendido esto, nosotros podemos aplicar logaritmo natural de los dos lados de la expresión. Esto va a permitirme linealizar a nuestra ecuación. Tendré logaritmo natural de la velocidad de cambio en la concentración, que será igual a, en este caso, puedo, por ejemplo, escribirlo de este lado. Puedo poner el signo negativo de este lado para evitar problemas. Y acá tendríamos el logaritmo natural de K más, por leyes de logaritmos, poner este exponente como un coeficiente alfa más beta por el logaritmo natural de la concentración. ¿Qué significa esto? Que a partir de mis datos de tiempo contra electroconductividad al tiempo cero, pues yo voy a tener una electroconductividad inicial. Después en el tiempo 1, digamos en incrementos regulares, no demasiado espaciados, pueden ser cada segundo, cada 5 segundos. Una buena idea sería filmar o grabar el display de nuestro conductímetro para tener todos los datos posibles. En este sentido, podemos tener diferentes valores. Lo que se recomienda es que al menos estos intervalos sean espaciados, es decir, iguales. T2 tendría una conductividad 2 y así sucesivamente hasta tener un tiempo final de reacción en el que yo esté conforme con la recopilación de datos y así tendría mi conductividad final. Luego, lo que haría con esta tabla sería calcular la velocidad de cambio del hidróxido de sodio en el tiempo. ¿Cómo sería este proceso? Pues muy simple, con la definición numérica de una derivada. En este caso, si yo utilizo por pares los datos, tendría, obviamente en el primer intervalo de tiempo no habría valor, pero para el segundo intervalo de tiempo, considerando los dos primeros datos, yo puedo calcular el delta de conductividad, esto es la electroconductividad 1 menos la electroconductividad inicial dividida entre el intervalo de tiempo T1 menos 0 o simplemente delta T. Como esta diferencia es negativa, simplemente para tener un valor absoluto y no tener problemas a la hora de aplicar el logaritmo, lo utilizaría de esta manera. De igual forma lo puedo hacer con el segundo par de datos. De esta manera puedo calcular la electroconductividad, la diferencia de electroconductividad entre el tiempo 2 y el tiempo 1,
y a esto, como presumo el mismo intervalo de tiempo, lo divido entre delta t. Con ello, yo voy a tener una tabla completa donde voy a construir tiempo en segundos, electroconductividad en microsiemens sobre centímetro, y voy a tener la velocidad de cambio, de la electroconductividad en el tiempo, obviamente en unidades de microsiemens sobre centímetro segundo. Reitero, para el tiempo cero no hay un valor como tal, pero para los demás tiempos, para el tiempo 1, voy a tener este valor y a continuación yo puedo rellenar aquí, voy a tener el cambio de conductividad en el tiempo para el primer par de datos y así sucesivamente para el tiempo 2 voy a tener este mismo valor instantáneo y así sucesivamente hasta llenar mi tabla para mi conjunto de datos. Luego lo que haré será sacar el logaritmo natural de la electroconductividad y el logaritmo natural de esta velocidad de consumo. Así sucesivamente para cada uno de los datos, sucesivamente. Y con ello voy a tener la posibilidad de hacer una regresión lineal muy sencilla, que voy a tener el logaritmo, esto es obviamente el valor absoluto, el logaritmo de menos la derivada de la conductividad con respecto al tiempo para el segundo par de datos. Si yo hago la regresión lineal, que puede ser simplemente el cálculo, o si a mí me gusta hacer gráfico, hacer la gráfica, yo podré tener algunos valores que quizás no se ajusten, pero yo observaré pues lo siguiente: los valores podrán salirse algunos de tendencia, a lo mejor alguno que otro valor por el ruido de mi instrumento puedan ser descartados, supongamos por ejemplo pero la mayoría de los valores se ajustarán cuando yo retire esos valores fuera de tendencia. Yo debería de tener una R cuadrada muy cercana a 1, donde el significado físico de lo que nosotros acabamos de sacar será que esto es el logaritmo natural de k, recordando nuestra ecuación, menos logaritmo natural del cambio de concentración con respecto al tiempo, que es igual al logaritmo natural de k, más el orden global de reacción por el logaritmo natural de la concentración. Entonces, aquí tendré el logaritmo natural de la concentración. En este eje, obviamente, lo que estoy graficando es este logaritmo. Este es el logaritmo que estoy graficando y en el eje de la variable independiente estoy graficando el logaritmo natural de c, de tal suerte que la pendiente además me va a dar la información directa de cuál es el orden global de reacción. Esto, pues obviamente lo voy a poder constatar para diferentes experimentos a diferentes temperaturas. En este caso, la cinética de esta reacción
el mecanismo de esta reacción no cambia con la temperatura. Lo que sí va a cambiar es que voy a obtener diferentes valores del logaritmo natural de K para diferentes temperaturas. Entonces, con ello, además, voy a poder ser capaz de determinar cuáles son los parámetros de la ecuación de Arrhenius que me dicen cómo es la dependencia de la constante cinética de reacción con respecto a la temperatura. Puedo, por ejemplo, utilizar esta notación, el factor preexponencial multiplicado por el número natural Euler elevado a la menos energía de activación entre la constante universal de los gases y la temperatura. Si yo repito por lo menos 3 veces la experiencia, podré hacer una linealización de la siguiente forma. El logaritmo natural de la constante cinética será igual al logaritmo natural del factor preexponencial menos la energía de activación sobre la constante universal de los gases por el inverso de temperatura en escala absoluta. ¿Qué significa? De nuevo, que si yo lo quiero ver gráficamente, si tengo el inverso de temperatura, por ejemplo, en kelvins a la menos 1 contra el logaritmo natural de K, lo que yo obtendré será una línea recta con pendiente negativa que será igual a el valor de la menos energía de activación sobre R. Y bueno, pues dependiendo de las unidades en las que yo quiera la energía de activación, utilizaré la R universal de los gases respectiva y podré determinar este valor. Además de que el intercepto será igual al logaritmo natural del factor exponencial y podré modelar la constante cinética en función de la temperatura.